Hola chicos y bienvenidos a Crazy Pepe Revenge. Este canal trata sobre historias reales y locas. El sigilo que ocurre en la vida real cuando las cosas se complican un poco. El timbre discordante de mi celular atravesó la oscuridad a las 2:17 de la mañana, sacándome de un sueño profundo. Busqué a tientas en la mesita de noche, confundido, y tiré un vaso de agua antes de que mis dedos encontraran el dispositivo vibrador. La pantalla brillaba con un número desconocido. El espacio vacío a mi lado en nuestra cama Kim me pareció extraño. Mi esposa, Jessica, debería haber llegado a casa hacía horas de su reunión semanal del club de lectura. Había salido sobre las 7 con una blusa que nunca antes le había visto, y percibí un olor a perfume desconocido al pasar. «No me esperes despierta», gritó por encima del hombro antes de que la puerta principal se cerrara con un clic definitivo. «Hola», logré graznar, con la voz ronca por el sueño y un nudo en la garganta con una sensación que no podía identificar. «¿Es David Mitchell?», preguntó la voz masculina al otro lado. Parecía profesional y controlado, pero había una tensión subyacente que me aceleraba el corazón. «Sí, soy David», respondí, incorporándome dormida. Se desvaneció por completo. «Soy el oficial Brandon Ayes de la Policía Metropolitana». El oficial hizo una pausa y casi pude oírle elegir cuidadosamente sus siguientes palabras. «Señor, llamo por su esposa, Jessica Mitchell. Ha habido un incidente esta noche». Apreté el teléfono con más fuerza hasta que se me pusieron blancos los nudillos. «¿Qué clase de incidente?», pregunté. «¿Está herida?». «¿Qué pasó?». «Su esposa fue encontrada en un estado preocupante en el Motel Sunset de la avenida Riverside», explicó. «Los servicios médicos de emergencia la trasladaron al Hospital General Memorial. Debería llegar lo antes posible». «Señor, el Motel Sunset», repetí, mientras mi cerebro luchaba por procesar la información. Ese lugar estaba al otro lado de la ciudad, lejos de donde supuestamente se reunía su club de lectura cada semana. «Agente, ¿qué hacía en un motel?». «Entiendo que tenga preguntas, señor Mitchell, pero no puedo darle más detalles por teléfono», dijo en ese mismo tono cuidadosamente neutral. «El personal de urgencias le explicará todo cuando llegue». Terminé la llamada y encendí la lámpara de noche. Una luz cálida inundó nuestro dormitorio principal y mis ojos se posaron en las fotografías enmarcadas que cubrían la cómoda. El día de nuestra boda hace 9 años, con Jessica radiante con su vestido blanco. Una foto de vacaciones en Hawái hace 4 años. Ambas riéndonos en la playa abrazadas. Fotos más recientes mostraban cambios sutiles que había intentado ignorar. Su nuevo cabello con mechas, trajes de diseñador, una sonrisa que parecía más practicada que genuina. Mientras me ponía unos vaqueros y una camisa, fragmentos de recuerdos del año pasado comenzaron a aflorar sin que los llamara. Jessica siempre con la pantalla de su teléfono hacia abajo en cualquier superficie. La forma en que inclinaba guardaba mi portátil cada vez que entraba en su oficina. Esos correos electrónicos de trabajo supuestamente urgentes que siempre llegaban durante la cena. La membresía de yoga que insistí en conseguir a pesar de que había un estudio mejor valorado mucho más cerca de casa. Había ignorado cada señal de advertencia y confiaba en ella sin cuestionarla. ¿Qué clase de tonto había sido? El viaje al hospital se me hizo interminable y demasiado corto. Las calles estaban casi desiertas a esa hora, con las farolas proyectando sombras intermitentes a través del parabrisas mientras agarraba el volante. Mis pensamientos no dejaban de dar vueltas a esa única palabra: motel. Apenas la registré, saltándome un semáforo en amarillo, con la mente consumida por terribles posibilidades. Entré en el estacionamiento del hospital y agarré el primer espacio disponible, mis neumáticos crujiendo sobre la grava suelta. La entrada de urgencia se alzaba ante mí con su intenso resplandor fluorescente que atravesaba la oscuridad previa al amanecer. Mis pasos resonaron en el silencioso estacionamiento mientras corría hacia las puertas corredizas automáticas. Dentro, la recepción asaltó mis sentidos. Un penetrante olor a antiséptico, el zumbido de las luces fluorescentes en el techo, la suave pitido de un equipo médico se oía de fondo. Una enfermera levantó la vista desde su puesto. En su etiqueta se leía Sara. Tenía una mirada amable con patas de gallo que se acentuó al notar mi evidente angustia. «¿Puedo ayudarla?», preguntó con suavidad, con los dedos ya sobre el teclado. «Mi esposa», dije, con la voz saliendo. «Jessica Mitchell. La policía me llamó por ella». El reconocimiento se reflejó en el rostro de la enfermera Sara, seguido inmediatamente por algo que parecía incómodamente lástima. «Sí, señor Mitchell», dijo en voz baja. «Por favor, tome asiento».
El doctor Anderson hablará con usted en breve. Prefiero quedarme de pie, le dije, y comencé a caminar de un lado a otro por la sala de espera. Mis zapatos chirriaron contra el suelo de linoleum recién encerado. El espacio estaba casi vacío a esta hora. Un anciano dormitaba en una silla de la esquina con la barbilla pegada al pecho. Una joven madre acunaba a un niño pequeño con fiebre que gemía en silencio. Los minutos transcurrían lentamente como horas. Revisé mi teléfono varias veces, aunque sabía que no habría mensajes de Jessica. Su último mensaje había llegado a las 6:45 de la tarde anterior, cuando iba al club de lectura. No esperes. Arriba. La despreocupada insinuación de esas palabras me hizo apretar la mandíbula involuntariamente. Las puertas dobles que conducían a las áreas de tratamiento se abrieron y apareció un hombre alto con uniforme quirúrgico. Su placa de identificación lo identificaba como el doctor Robert Anderson, jefe de cirugía. «¿Señor Mitchell?», preguntó, acercándoseme con expresión serena. «Sí, soy yo», respondí, dando un paso al frente y estudiando su rostro en busca de alguna pista sobre lo que estaba sucediendo. «¿Cómo está Jessica? ¿Qué le pasó?» El doctor Anderson señaló hacia un rincón más privado de la sala de espera, lejos de los demás pacientes que esperaban. Su expresión seguía siendo profesional, pero había una evidente incomodidad en su comportamiento que me puso aún más nervioso. «Su esposa está en cirugía», comenzó en voz baja. «Estamos trabajando para extraer un objeto que se ha alojado internamente. Es un procedimiento delicado, pero sus signos vitales son estables». «¿Un objeto extraño?», repetí, con la boca seca. «¿De qué está hablando exactamente, doctor?» El doctor Anderson cambió de postura. Su incomodidad ahora era claramente visible. «Me temo que no puedo proporcionar más detalles específicos en este momento», dijo. «Lo importante es que estamos atendiendo la emergencia médica inmediata. El agente Hayes desea hablar con usted sobre las circunstancias del ingreso de su esposa en nuestras instalaciones». Como en el momento justo, un agente de policía se acercó a nosotros. Parecía más joven de lo que esperaba tras nuestra conversación telefónica, quizá de unos 30 años, con un rostro juvenil que contrastaba con su expresión seria. «Señor Mitchell», dijo el agente Hay, extendiendo la mano hacia mí. «Si me concede un momento», le estreché la mano mecánicamente, notando su firme agarre y la forma en que su otra mano descansaba habitualmente cerca de su arma reglamentaria. «Hay algunos detalles de la situación que debe comprender», continuó Hayes, alejándome varios pasos del doctor Anderson. «Su esposa fue encontrada en la habitación 203 del Sunset Motel», explicó. «Las cámaras de seguridad del motel grabaron a otra persona saliendo rápidamente de la habitación poco antes de que recibiéramos la llamada de emergencia». Se me revolvió el estómago. «¿Otra persona?», repetí. «Un hombre de aproximadamente 1,8 metros de altura, complexión atlética», continuó Hayes. «El metraje no es lo suficientemente claro para una identificación positiva en este momento, pero nuestro equipo técnico está trabajando en mejoras». Hizo una pausa antes de añadir. La habitación mostraba claras evidencias de actividad íntima. Las luces fluorescentes de repente parecían cegadoras. El olor a antiséptico era abrumador. Me apoyé en la pared sintiendo las piernas inestables. Un mar de pequeñas dudas y sospechas descartadas me invadió como un maremoto que amenazaba con ahogarme. «Quiero verla», dije bruscamente, apartándome de la pared. «Ahora mismo». «Señor, todavía está en cirugía», empezó a protestar el doctor Anderson. Pero ya me dirigía hacia las puertas del quirófano. Mis pies me impulsaban hacia adelante como si una fuerza externa los controlara. «Señor Mitchell, no puede entrar ahí». La enfermera Sara me gritó, pero la ignoré por completo y atravesé las puertas hacia el ala quirúrgica. Los pasillos se extendían ante mí con las puertas marcadas O1, O2 o R3. A través de la pequeña ventana de observación de la tercera puerta pude ver un grupo de personal médico con batas y mascarillas quirúrgicas. En el centro de toda su atención yacía Jessica, inconsciente en la mesa de operaciones. Antes de que nadie pudiera detenerme, abrí la puerta. La escena que me recibió quedaría grabada en mi memoria para siempre. El rostro pálido de Jessica, parcialmente oculto tras una máscara de oxígeno, su cuerpo envuelto en sábanas quirúrgicas azules. Y allí, en las manos enguantadas del cirujano, la inconfundible forma de lo que estaban tratando de extraer con tanto cuidado. Un enorme juguete sexual, cuya presencia servía como una grotesca confirmación de mis peores temores. «Señor, no puede estar aquí».
Una enfermera intentó bloquear mi vista, pero ya era demasiado tarde. Lo había visto todo. El doctor Martínez, el cirujano asistente, se apresuró a sacarme del ambiente estéril. «Señor Michei, por favor», insistió, con voz firme pero amable tras su mascarilla. «Necesitamos mantener la esterilidad. La seguridad de su esposa depende de nuestra capacidad para trabajar sin contaminar». Me dejé guiar de vuelta a la sala de espera en estado de shock. Me dejé caer en una silla de vinilo que chirrió bajo mi peso y hundí la cara entre las manos. El anillo de bodas en mi dedo se sentía como se me quemaba la piel. A través de los grandes ventanales, veía los primeros indicios del amanecer sobre el horizonte de la ciudad. El cielo nocturno cambiaba de negro a azul profundo, con las estrellas desvaneciéndose a medida que se acercaba la mañana. Sentado rígido en esa incómoda silla, cada músculo de mi cuerpo tenso por la ira y una sensación de traición tan profunda que parecía física. A medida que la luz se hacía más fuerte, mi determinación se endurecía como acero frío. Desvelaría todo, cada mentira, cada engaño, cada momento de infidelidad. No habría lugar para excusas, ninguna posibilidad de perdón. Mientras el sol comenzaba a salir sobre la ciudad, me hice una promesa silenciosa. Mi esposa lamentaría el día que decidió traicionarme a mí y a nuestro matrimonio. La luz de la mañana se filtraba lentamente por la ventana de la habitación del hospital, proyectando largas sombras sobre las estériles paredes blancas y el suelo de linoleum. Sentado en una incómoda silla de vinilo, observaba el cuerpo inconsciente de Jessica, inmóvil en la cama del hospital. El pitido rítmico de los monitores proporcionaba un fondo constante a mis agitados pensamientos. Mi anillo de boda se sentía pesado en mi dedo, un peso que parecía burlarse de 9 años de confianza y devoción. La cirugía había concluido hacía unas 2 horas. El doctor Anderson me había asegurado que había sido un éxito, aunque su tono cuidadosamente neutral no podía ocultar la extrema incomodidad de toda la situación. Ahora esperaba, mi mente repasando cada momento sospechoso del último año a través de la lente de mi nuevo conocimiento. Un ligero cambio en el patrón respiratorio de Jessica atrajo mi atención de nuevo hacia ella. Sus párpados revoloteaban, sus dedos se crispaban contra las sábanas blancas del hospital. Me incliné hacia adelante. Mi expresión se endureció mientras me preparaba para la confrontación que había estado ensayando mentalmente durante las últimas horas. Los ojos de Jessica se abrieron lentamente, la confusión nublando sus profundidades azules mientras observaba su entorno desconocido. En el momento en que notó mi presencia sentada junto a su cama, el miedo cruzó su rostro, seguido rápidamente por una vergüenza inconfundible. «David». Su voz era áspera, apenas por encima de un susurro. El monitor de oxígeno en su dedo tembló cuando extendió una mano débil hacia mí. «¿Qué pasó? Todo está tan borroso». «Eso es lo que me gustaría saber», respondí, mi voz tan fría como para congelar el fuego. «¿Por qué no? ¿Me cuentas tu noche en el club de lectura?» Los dedos de Jessica se aferraron a la fina manta del hospital. Sus nudillos palidecieron contra la tela pálida. «No me acuerdo», susurró. «Todo es confuso. Déjame ayudarte a aclarar las cosas entonces», dije, inclinándome hacia adelante, de modo que mi mirada se clavó en la suya. «Habitación 203 del Motel Sunset. ¿Te suena?» El color desapareció por completo del rostro de Jessica. Una lágrima resbaló por su mejilla mientras los recuerdos la asaltaban visiblemente. «David, por favor», empezó. «¿Quién es?» La interrumpí, con mi pregunta flotando entre nosotras como la espada de un verdugo. El pitido constante del monitor cardíaco aumentó notablemente su ritmo, delatando el creciente pánico de Jessica. «Se llama Marcus», susurró finalmente. Cada palabra parecía dolerle físicamente. Sus dedos se aferraban al borde de la manta, incapaces de sostener mi mirada directa. Lo conocí en el gimnasio Elite Fitness hace unos 7 meses. 7 meses, repetí con una voz sepulcral. 7 meses mintiéndome directamente a la cara. 7 meses traicionando todo lo que construimos juntos durante 9 años de matrimonio. No se suponía que pasara así. Las palabras de Jessica salieron atropelladamente. Agitaba las manos como pájaros atrapados mientras intentaba explicarse. Al principio solo éramos amigos. Él era mi entrenador personal y hablábamos después de mis sesiones. Entendía cosas sobre mí, sobre lo que quería de la vida. «Ahórrame los detalles románticos de tu seducción», la interrumpí, con el asco evidente en cada sílaba. «Quiero su nombre completo ahora mismo». «Marcus Brennan», susurró Charlotte, secándose las lágrimas con manos temblorosas y corriéndose aún más el rímel. «Imparte clases de fitness avanzado». «David, ¿qué pasó anoche?»
¿Qué viste? Me empujó a probar cosas peligrosas. Cuando todo salió mal, simplemente me abandonó allí sola en esa habitación de motel. Claro que sí. Me puse de pie bruscamente, mi silla raspó ruidosamente contra el suelo de linoleum. El sonido áspero hizo que Jessica se estremeciera visiblemente. Eso es lo que pasa cuando dejas que alguien te use como un objeto barato. Eso no es justo. La voz de Jessica se alzó con desesperación, quebrándose en la última palabra. Cometí un terrible error. Sí, pero podemos solucionar esto. ¿Un error? Me reí con voz hueca, y el sonido resonó en las paredes estériles. Un error es olvidarse de comprar leche en la tienda. Un error es incumplir una fecha límite en el trabajo. Lo que hiciste fue tomar una decisión, Jessica. Cada vez que mentiste sobre a dónde ibas, cada vez que lo encontraste, cada vez que dejaste que te tocara, fueron decisiones deliberadas y conscientes para destruir nuestro matrimonio. Una enfermera apareció en la puerta, claramente atraída por nuestras voces alzadas. ¿Está todo bien aquí?, preguntó vacilante. Bien, espeté, sin apartar la vista de Jessica. Solo tenía una conversación pendiente con mi esposa sobre sus actividades extracurriculares. La enfermera dudó, mirándonos con incertidumbre antes de retirarse a regañadientes. Sus pasos resonaron por el pasillo, dejándonos solos con el peso de nuestro matrimonio desmoronado. Saqué mi teléfono, sosteniéndolo como una prueba en un juicio. ¿Dónde está tu teléfono, Jessica? Sus ojos se abrieron de par en par. El pánico sustituyó las lágrimas. ¿Qué quieres decir? ¿Tu teléfono? Repetí. El que siempre guardas como si contuviera códigos de lanzamiento nuclear. El que nunca dejas desatendido en ningún lugar. ¿Dónde está? Él. Creo que la policía lo tiene. La voz de Jessica era baja y derrotada. Se llevaron mis pertenencias cuando la ambulancia me llevó al hospital. Ya me dirigí a la puerta, con mi propósito clarísimo. En el pasillo, encontré al agente Hayes hablando con la enfermera de la comisaría. El joven agente se enderezó al acercarme, interpretando claramente la intención en mi expresión. Necesito el teléfono de mi esposa, dije sin preámbulos. Contiene pruebas de su romance con Marcus Brennan. Hayes arqueó las cejas al oír el nombre. Ella te lo identificó. Sí, lo confirmé. Es entrenador personal en Elite Fitness. Quiero ver cada mensaje, cada foto, cada prueba de su relación. Señor Michi. El tono de Hayes era profesional pero cauteloso. El teléfono está registrado como prueba en nuestra investigación en curso. ¿Investigación sobre qué exactamente? Impugné una aventura consensual que salió mal. ¿De verdad vas a acusarlo de abandonarla allí? Hayes me observó un largo rato antes de asentir levemente. Sígueme, dijo. Caminamos. En tenso silencio una pequeña oficina donde se procesaban las pruebas. Hayes sacó una bolsa de plástico transparente que contenía las pertenencias de Jessica, su bolso, ropa y el teléfono con el protector de pantalla roto. ¿La contraseña? Exigí, levantando el teléfono. 6:15. La débil voz de Jessica llegó detrás de mí. Estaba de pie en la puerta con su bata de hospital, agarrada a un soporte de suero. Su rostro estaba pálido como la muerte, con ojeras que la hacían parecer fantasmal bajo la intensa luz fluorescente. «Es tu cumpleaños». La ironía de que usara mi cumpleaños como contraseña de seguridad mientras me traicionaba sistemáticamente me hizo apretar la mandíbula con tanta fuerza que podía oír mis dientes rechinar. Introduje los números y el teléfono se desbloqueó al instante, revelando una aplicación de mensajería abierta con una conversación con alguien guardado simplemente como MB. Lo que encontré en esos mensajes me hizo subir la bilis a la garganta. Meses y meses de mensajes, cada uno representando una nueva traición. Ya te extraño. Estoy deseando que llegue la reunión del club de lectura de jueves. Anoche fue absolutamente increíble. Me encanta cómo me hace sentir tan viva y libre. Tu marido volverá a trabajar hasta tarde esta noche. Su pérdida es definitivamente mi ganancia. Las fotos seguían a los mensajes, cada una clavando una puñalada metafórica más profunda en mi corazón. Jessica en lencería que nunca había visto. Fotos claramente íntimas destinadas exclusivamente a los ojos de Marcus. Selfies de ellos juntos después de sus encuentros. Ambos brillaban de evidente satisfacción. Pero lo peor eran los mensajes donde se burlaban directamente de mí, riéndose de mi confianza, bromeando sobre lo fácil que era engañarme. El pobre David está tan concentrado en su carrera legal que ni siquiera se da cuenta de que su esposa se escabulle. De hecho, creyó que estaba en una cena de trabajo el martes pasado. Menudo abogado es.
Me temblaban las manos con una rabia apenas contenida mientras revisaba mes tras mes de engaños. Cada mensaje era una herida fresca. Cada foto, otra grieta en los cimientos de todo lo que creía que era nuestro matrimonio. Estoy tomando capturas de pantalla de todo, le dije al oficial Hayes con la voz tensa por la furia. Quiero que todo esté documentado para mi abogado de divorcio. Por supuesto, respondió Hayes con un tono cuidadosamente neutral. Tendremos que conservar el teléfono físico como prueba, pero me aseguraré de que recibas copias de nada relevante para tus procedimientos legales. Asentí brevemente y saqué mi teléfono, marcando un número que esperaba no necesitar nunca. Richard, soy David Mitchell, dije, apartándome de la mirada suplicante de Jessica. Necesito que dejes los papeles del divorcio inmediatamente. Lo quiero todo. La cláusula de infidelidad, la documentación completa de su aventura, todo. Tengo pruebas de una relación de 7 meses, incluyendo mensajes y fotografías explícitas. El sollozo de Jessica desde la puerta me habría roto el corazón ayer mismo. Eso solo alimentó mi resolución y determinación. Divorcio. Se tambaleó hacia adelante, casi enredándose en la vía intravenosa. David, por favor, podemos resolver esto juntos. Iré a terapia de pareja, a terapia, a lo que quieras. Por favor, no tires 9 años de matrimonio por la borda. Yo no los tiré por la borda. Mi voz era afilada como una navaja cuando me giré para mirarla directamente. Lo hiciste, Jessica, con cada mentira, cada reunión secreta, cada vez que lo elegiste por encima de mí de nuestro matrimonio. No fue así. Jessica me agarró del brazo desesperadamente, pero me aparté de su toque como si me quemara. Lo que Marcus y yo teníamos no era real, solo físico. Tú eres mi esposo, David. Te amo, amor. Escupí la palabra como si fuera veneno. ¿Así se llama? Dejar que otro hombre te toque íntimamente. Reírme con el de engañarme. Compartir detalles íntimos de nuestro matrimonio con una completa desconocida. Lo siento mucho, sollozó Jessica, con las piernas temblando bajo la fina bata de hospital. Lo siento muchísimo. Por favor, David, dame otra oportunidad. Podemos arreglar esto. Ir a terapia de pareja. Empezar de cero. Empezar de cero. Repetí con una risa amarga y áspera. ¿Y sobre qué lo construiremos, Jessica? Más mentiras, más engaños. Los cimientos de nuestro matrimonio se han derrumbado por completo. Lo destruiste pieza por pieza cada vez que lo veías en esa habitación de motel. Fue un error, suplicó desesperada. Las lágrimas corrían por su rostro. El mayor error de mi vida. Nunca lo volveré a ver. Te lo prometo. Dejaré el gimnasio. Cambiaré mi número de teléfono. Lo que quieras. Lo que yo quiero. Me acerqué, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Peligroso. Lo que quiero es recuperar a mi esposa. La mujer en la que confié completamente y sin cuestionamientos. La mujer por la que habría muerto sin vacilación. Pero se ha ido, ¿no? Si es que alguna vez existió. Jessica se tambaleó, palideciendo. Una enfermera corrió a estabilizarla, lanzándome una mirada de desaprobación. Necesita descansar, dijo la enfermera con firmeza. Esta conversación puede esperar hasta que se recupere. No, no puede esperar. Me ajusté la chaqueta, con una expresión fría y definitiva. Porque no hay más conversación que tener entre nosotros. De ahora en adelante, toda comunicación pasa por mi abogado. Me volví hacia el oficial Hayes. Confío en que obtendrá la declaración oficial de mi esposa sobre su encuentro con el señor Brennan. Hayes asintió, con su máscara profesional firmemente puesta. Llevaremos a cabo una investigación completa del incidente y las circunstancias. Bien. Mi voz sonó cortante y seria. Envíe cualquier documentación relevante a mi abogado, Richard Davison de Davison and Associates. Él se encargará de absolutamente todo de ahora en adelante. David, por favor. La voz de Jessica era apenas audible. No se vaya así. No permita que termine así. Así no. Me detuve en la puerta. No me volví para mirarla una última vez. ¿Tú lo terminaste, Jessica? Dije en voz baja. Cada vez que entraste en esa habitación de motel, cada vez que me mentiste directamente a la cara, cada vez que dejaste que te tocara. Esto solo lo hace oficial y legal. El sonido de su desplome detrás de mí, las enfermeras corriendo a ayudarla, los monitores sonando una alarma. Nada de eso me hizo darme la vuelta. La mujer que había amado ya se había ido, reemplazada por una extraña que me había traicionado de la peor manera imaginable. No habría perdón, ni reconciliación,
ni segundas oportunidades. Al entrar en el ascensor, los sollozos entrecortados de Jessica resonaron en el pasillo detrás de mí. Dejé que las puertas se cerraran entre nosotros tan definitivamente como el fin de nuestro matrimonio. En el metal pulido de las paredes del ascensor, mi reflejo me devolvió la mirada. Un hombre cambiado para siempre por la traición. Su confianza destrozada sin posibilidad de reparación. La luz de la mañana se filtraba a través de los ventanales del despacho de abogados Davidson and Associates, proyectando largas sombras sobre la mesa de conferencias de caoba pulida, donde estaba sentada revisando el acuerdo final del divorcio. Documentos. La gruesa pila de papeles que tenía ante mí representaba el fin legal de mi matrimonio. Cada página describía meticulosamente los términos precisos de su disolución. Richard Davidson, mi abogado y viejo amigo de la universidad, estaba sentado frente a mí, irradiando satisfacción profesional mientras se ajustaba las gafas de montura metálica. La luz de la mañana iluminaba las hebras plateadas de sus sienes, resaltando la experiencia grabada en las arrugas alrededor de sus ojos. Se había ganado cada una de esas arrugas librando batallas legales exactamente como esta. «Debo admitir, David», comenzó Richard, con un tono de orgullo, «esta es una de las victorias más claras que he visto en mis 20 años de práctica legal en divorcios. La cláusula de infidelidad en tu acuerdo prenupcial era absolutamente irrefutable, y las pruebas que reunimos fueron abrumadoras e irrefutables». Mis dedos recorrieron el borde de los papeles del acuerdo pensativamente. «Explícamelo, Richard. Quiero escuchar cada detalle». Por supuesto, Richard sacó una hoja de resumen, con su costoso bolígrafo tocando cada punto mientras explicaba metódicamente. «Primero, la casa. Es tuya, gratis y limpio y sin gravámenes. El nombre de Jessica ha sido completamente eliminado de la escritura. Lo mismo aplica para ambos vehículos y todas las cuentas de inversión que acumularon durante el matrimonio. ¿Qué pasa con su derecho a mis acciones de la sociedad?», pregunté. Denegado total y rotundamente. Richard respondió con satisfacción. Y el juez se mostró particularmente indiferente dadas las circunstancias de su infidelidad. Revisó más documentos con eficiencia. Ella solo conserva lo que trajo al matrimonio inicialmente: sus efectos personales, su cuenta de ahorros prematrimonial y su viejo auto. Todo lo adquirido durante el matrimonio es para usted, según la cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial que ella firmó. Asentí lentamente, con una expresión cuidadosamente neutral. Y las facturas médicas de su hospitalización, responsabilidad exclusiva suya. Richard confirmó. De hecho, el juez citó su comportamiento imprudente como justificación para no exigirle que contribuyera financieramente. Se permitió una pequeña sonrisa. El incidente del hospital realmente jugó un papel importante a nuestro favor durante las negociaciones. Llamaron a la puerta de la sala de conferencias. Nos interrumpió. Patricia, la secretaria de Richard desde hacía mucho tiempo, entró con un grueso sobre Manila con sellos oficiales. Acababa de llegar la sentencia final de divorcio de la oficina del juez Henderson, anunció, colocándola cuidadosamente sobre la mesa pulida. Y, señor Mitchell, hay un detective que quiere verlo con respecto al caso Brennan. Intercambié miradas significativas con Richard, quien asintió con la cabeza. «Que pase, Patricia». El detective Marcus Reed entró en la sala. Su rostro curtido tenía la expresión cansada de alguien que había visto demasiado del lado oscuro de la humanidad a lo largo de los años. Llevaba una cartera de cuero bajo el brazo y rechazó el asiento ofrecido con un movimiento de cabeza. «Señor Mitchell, señor Davidson». Nos saludó a ambos con profesionalismo. Quería darles esta actualización en persona en lugar de por teléfono. Marcus Brennan aceptó un acuerdo con la fiscalía esta mañana. Mis manos se apoyaron en la superficie lisa de la mesa. «¿Cuáles son los términos del acuerdo?». 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses, terapia psicológica obligatoria y registro como delincuente sexual. Reed sacó algunos documentos oficiales. El fiscal de distrito insistió, mucho después de descubrir quejas similares de otros clientes del gimnasio. «¿Otras quejas?», pregunté con un tono peligroso. Reed asintió con gravedad. Otras 3 mujeres se presentaron después de que el caso de su esposa se hiciera público, todas con historias sorprendentemente similares. Brennan usó sistemáticamente su puesto como entrenador personal para iniciar relaciones inapropiadas, traspasando los límites y adoptando comportamientos cada vez más arriesgados. El asesor legal del gimnasio intentó controlar los daños, pero fracasó. Richard intervino. «El gimnasio cerró definitivamente ayer.
Su compañía de seguros los despidió cuando salió a la luz el patrón de incidentes. La expresión de Reed se endureció notablemente. Brennan no entrenará a nadie durante mucho tiempo. Pasará años en prisión reflexionando sobre sus decisiones. Asimile esta información en silencio, con la mandíbula en movimiento. ¿Qué hay de la declaración de Jessica a la policía? ¿Cooperó plenamente con su investigación? Reed consultó sus detalladas notas. Su testimonio fue crucial para asegurar el acuerdo con la fiscalía. Proporcionó relatos detallados de cómo Brennan gradualmente intensificaron sus encuentros, la presionaron para que cometiera actos cada vez más extremos y luego la abandonaron cuando las cosas salieron catastróficamente mal esa noche. Un músculo se contrajo involuntariamente en mi mejilla. Mencionó en su declaración lo dispuesta que estaba al principio y cómo se rió con él por engañarme. Por Michie. El tono de Reed era profesional pero comprensivo. Entiendo perfectamente su enojo, pero su esposa también sufrió la manipulación y el comportamiento depredador de Brennan. ¿Ex esposa? Lo interrumpí fríamente. A partir de hoy, legalmente es mi ex esposa. Reed asintió en señal de reconocimiento. Por supuesto, me disculpo. Bueno, eso es todo lo que necesitaba compartir con usted. La fiscalía enviará la documentación formal para sus registros personales. Después de que el detective se fuera, me quedé mirando la sentencia de divorcio, con su sello dorado brillando a la luz de la mañana. 9 años de matrimonio reducidos a terminología legal y divisiones de bienes escritas con letra clara. Hay algo más que debería saber, dijo Richard con cuidado, cambiando de tono. El abogado de Jessica me contactó esta mañana con noticias preocupantes. Su caso es grave. Dificultades financieras. Mi expresión no cambió en absoluto. Explícame la situación. Solo las facturas médicas suman más de $60,000. Richard extendió las manos. Luego están sus honorarios legales, los salarios perdidos por el cierre del gimnasio, el alquiler de su apartamento. Se enfrenta a la bancarrota en unos meses. No es mi problema, dije rotundamente. No, en absoluto, asintió Richard de inmediato. Pero está desesperada, David. Su abogado insinuó que podría intentar contactarte directamente, evitando los canales legales. Ya lo ha estado intentando. Saqué mi teléfono con una pantalla llena de llamadas perdidas y mensajes sin leer, cartas entregadas en mi oficina, correos electrónicos a mi cuenta personal, mensajes de voz, intentos constantes de contactar. ¿Has respondido a alguno? Preguntó Richard. No, mi voz era firme y terminante. Y no responderé. Ella tomó sus decisiones, Richard. Ahora puede vivir con las consecuencias como una adulta. El intercomunicador de la mesa de conferencias vibró de repente y la voz de Patricia se escuchó por el altavoz. Señor Davidson, la señora Michie está aquí en el vestíbulo. Insiste mucho en hablar con el señor. Michie de inmediato. Mi expresión se oscureció considerablemente. Dile que se vaya, empecé. La puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe y Jessica entró corriendo, pasando por alto las protestas de Patricia. No se parecía en nada a la entusiasta del gimnasio que había sido hacía apenas unas semanas. Su ropa deportiva de diseño había sido reemplazada por vaqueros desgastados y un suéter sencillo. Unas ojeras le ensombrecían profundamente los ojos, y sus reflejos, cuidadosamente cuidados, habían crecido por completo, mostrando raíces de color castaño rojizo. David, por favor, empezó, con la voz quebrada por la emoción. Sé que no tengo ningún derecho a estar aquí, pero tienes que escuchar. Tienes toda la razón. Me puse de pie, abotonándome la chaqueta. No tienes ningún derecho. Richard, llama a seguridad del edificio inmediatamente. Espera. Charlotte se adentró en la sala, con las manos juntas en señal de súplica. Lo he perdido todo, David. El gimnasio me despidió cuando todo se hizo público. Nadie me contratará para dar clases de fitness después de lo que pasó. Ni siquiera puedo pagar el alquiler este mes. ¿Y cómo es que todo eso es mi problema? Mi voz podría haber congelado lava fundida. ¿Pensaste en las consecuencias cuando, escondiéndote con Brennan? ¿Cuando te reías con él por engañarme? ¿Cuando le enviabas fotos íntimas? Me equivoqué. Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas. Estaba terriblemente equivocada en todo. Pero David, 9 años de matrimonio tienen que significar algo. No pueden desaparecer así como así. Significaron algo para mí. La interrumpí bruscamente. Significaban todo para mí hasta que descubrí que todo se basaba en mentiras y engaños. No todo eran mentiras, suplicó Jessica desesperada. Lo que teníamos juntos era real, David.
Simplemente me perdí en algún punto del camino. Marcus fue un error. Un terrible error de juicio. No diga su nombre. Mi mano golpeó la mesa de conferencias, haciendo que Jessica diera un salto hacia atrás. No te atrevas a intentar explicar o justificar lo que le hiciste a nuestro matrimonio. No intento justificarlo. La voz de Jessica se elevó con desesperación. Intento disculparme para que entiendas cuánto lo siento. ¿Entender qué exactamente? Mi risa fue amarga y áspera. ¿Cómo traicionaste cada promesa que hicimos? ¿Cómo me dejaste en ridículo delante de todos? ¿Cómo arruinaste nuestro matrimonio por emociones baratas con una entrenador personal? No fue así en absoluto. Jessica dio un paso hacia mí, pero retrocedí como si su proximidad pudiera contaminarme de alguna manera. Estaba confundida, insatisfecha conmigo misma. Marcus parecía comprenderme de maneras que tú no. Te comprendía. Mi voz destilaba desprecio. Tan bien que te dejó sangrando y herida en una habitación de motel. ¿Es esa la gran comprensión de la que hablas? El rostro de Jessica se arrugó por completo. Va a ir a prisión por lo que pasó. ¿No es ese castigo suficiente para todos? ¿Tienes que destruirme también? Yo no te destruí, Jessica, dije fríamente. Te destruiste a ti misma con tus decisiones. Me volví hacia Richard. ¿Terminamos con el papeleo? Richard asintió, recogiendo los documentos firmados con eficiencia. Todo está en orden y archivado. El divorcio es definitivo a partir de hoy. Bien. Me dirigí hacia la puerta, deteniéndome solo cuando Jessica me gritó una última vez desesperada. «Todavía te amo», susurró entrecortadamente. «Nunca dejé de amarte, David». No me giré para mirarla. El amor no miente, Jessica. El amor no traiciona. El amor no se burla de la confianza ni del compromiso. ¿Qué? Lo que sientes no es amor. Es desesperación y arrepentimiento, y ya no significa absolutamente nada para mí. El sonido de su sollozo entrecortado me siguió hasta el pasillo, pero no miré atrás ni una sola vez. Asentí con la cabeza a los guardias de seguridad, que por fin habían llegado, dejándolos a cargo de escoltar a mi exesposa fuera del edificio. El ascensor hasta el estacionamiento me dio tiempo para recomponerme y procesar todo. En las paredes de metal pulido, observé mi reflejo con atención. Traje de diseñador, corte de pelo fresco, reloj nuevo en mi muñeca. Los cambios externos reflejaban la transformación interna. Atrás quedó el tonto confiado que había creído en el para siempre y en el feliz para siempre. En su lugar estaba un hombre más duro y frío que nunca volvería a cometer los mismos errores. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Cuando lo revisé, el nombre de Marcus Brennan apareció en la pantalla. Mañana voy a prisión para comenzar mi condena. Sé que me odias y tienes todo el derecho a hacerlo, pero por favor cuida de Jessica. Lo que pasó no fue solo culpa suya. Fui manipulador. Bloqueé el número sin responder ni pensarlo dos veces. Déjalos consolarse mutuamente con sus culpas y arrepentimientos si querían. Había terminado con ambos para siempre. El camino a casa me llevó por Elite Fitness, donde todo había comenzado. Las ventanas estaban oscuras ahora, con un gran cartel de 4 contratos de arrendamiento colgando prominentemente en la ventana delantera. Otra víctima de decisiones y consecuencias. Mi nuevo edificio de apartamentos se alzaba frente a mí. Todo vidrio y acero modernos y diseño contemporáneo. Ningún recuerdo rondaba estos pasillos. Ningún fantasma de traición acechaba en los rincones. El portero asintió respetuosamente al entrar y tomé el ascensor privado hasta el ático. Dentro de mi nuevo hogar, los ventanales del suelo al techo ofrecían una espectacular vista panorámica de todo el horizonte de la ciudad. Me serví un whisky caro y me quedé observando la puesta de sol sobre el paisaje urbano que se extendía ante mí. En mi mano izquierda, la línea de bronceado donde había estado mi anillo de bodas durante 9 años finalmente se desvanecía por completo. Mi teléfono vibró de nuevo con un correo electrónico de Richard. Últimos trámites presentados en el juzgado. El abogado de Jessica dice que se mudará a Seattle la próxima semana para empezar de cero. Una ruptura limpia para todos. Involucrado. Borré el correo sin molestarme en responder. Seattle bien podría ser otro planeta para mí. La distancia no cambiaría lo sucedido, no borraría la traición que me había transformado fundamentalmente como persona. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear una a una mientras la oscuridad caía gradualmente sobre todo. Levanté mi copa en un brindis silencioso por las lecciones aprendidas y los puentes quemados para siempre. El hombre que había sido murió en esa habitación de hospital, viendo a los cirujanos extraer evidencia física de la infidelidad de mi esposa. El hombre que emergió de esas cenizas fue más fuerte por el dolor, más sabio por la traición,
más duro por la experiencia. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevos comienzos en mi vida transformada. Pero esta noche me encontraba solo en mi fortaleza de cristal y acero, finalmente libre del peso aplastante del amor y la confianza, y de todas las heridas devastadoras que habían traído consigo. Dejaría que Jessica y Marcus cargaran con el peso de su culpa donde quiera que fueran. Dejaría que enfrentaran las consecuencias de sus decisiones y acciones por el resto de sus vidas. Había emergido de las cenizas de mi matrimonio completamente transformado. No amargo, pero definitivamente más duro. No roto, sino reinventado y reconstruido. La ciudad se extendía ante mí como un campo de estrellas, llena de infinitas posibilidades que nunca antes me había permitido considerar. Por primera vez desde que aquella llamada nocturna destrozó mi mundo entero, me sentí completamente libre del pasado, libre para construir el futuro que quisiera, sin mentiras que me frenaran, sin traiciones que me agobiaran, sin nadie a quien rendir cuentas excepto a mí mismo. Tomé otro sorbo de whisky y observé el brillo de las luces de la ciudad. Sentí algo cercano a la paz invadirme por primera vez en meses. Este no era el final que había imaginado para mi matrimonio, pero era el final que merecía. El final que me permitiría avanzar hacia lo que viniera después, más fuerte y más sabio que nunca.